Hola a todos, bienvenidos al Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez. Yo soy Cata. Somos hijos de Dios, esposos y padres de 5. Y hoy queremos hablarles acerca de los terribles 2 años. Quisimos tocar este tema con ustedes porque sabemos que cuando nuestros hijitos llegan a la edad de 2 años, se empieza a presentar algo que puede generar crisis en el hogar si no lo sabes manejar. Y nos referimos a cuando los niños aprenden a decir la palabra que ningún padre quisiera escuchar, que es no. ¡No! Entonces, cuando nuestros hijitos aprenden que ellos también pueden decir que no, es casi siempre por la edad de los 2 añitos. Cuando están llegando a los 2 añitos, de pronto un poquitico antes, de pronto un poquitico después, pero sobre esa edad es cuando los niños empiezan a manifestar sus primeros rasgos de voluntad propia y cuando ellos empiezan a darse cuenta que pueden diferir de la opinión o del deseo de sus padres. Porque antes no sucede, porque cuando un bebecito es más chiquitos son como más manejables, más nobles, están aprendiendo, no saben todavía hablar muy bien, entonces por esa razón son más llevables, pero cuando llegan a los 2 años, por lo general, ya por lo menos ya saben decir no. O sea, ya dicen más palabras y no es una de ellas. Algo muy interesante que pasa en esta etapa es que algunos padres deciden afrontarla llevándole la cuerda a su hijo y dejando que su hijo haga lo que quiere, que su hijo tome todas sus decisiones. Y hay un problema con esto. En esta etapa el niño está desarrollando a nivel neuronal, a nivel de su cerebro, está desarrollando también cómo va a hacer su interacción con otros. Está aprendiendo a socializar, está aprendiendo sus límites, está aprendiendo desde esa edad tan pequeña cuáles son los límites sociales y está aprendiendo cómo es la interacción con otros. Y esta es una etapa tan bonita y tan interesante porque es donde los papás pueden formar a un niño que va a tener la capacidad psíquica de relacionarse bien con otros y de caerle bien a otros y de relacionarse de una manera saludable con otros, o de volverlo el monstruo del cual todos quieren huir, al cual los adultos le sonríen porque es un niño, pero que en el fondo no quieren estar con él, porque sus padres no le enseñaron cómo socializar. O sea, están aprendiendo a socializar y están aprendiendo cuáles son los límites, están aprendiendo, sí, que están ellos, pero también es donde aprenden que hay otras personas. Y si nosotros como padres no les enseñamos dónde están los límites de su libertad, ¿sí?, dónde no puede por causa de lo que él quiere pasar por encima de otro, van a ser personas que van a crecer socialmente inestables, van a pasar por encima de otros niños y van a ser los niños que los otros padres no van a querer tener cerca de sus hijos, porque son los que siempre hacen lo que ellos quieren, los que pasan por encima de los demás, los que no les importa hacerle daño al otro, y van a ser niños que la gente luego, como lo decía, les va a sonreír o les van a sonreír a los padres, pero van a decir, chévere, pero así, a metros con tu hijo. Entonces, en vez de enseñarle cómo son las normas sociales, cómo moverse en sociedad, ¿sí?, si no aprovechamos estos 2 años para enseñarle eso, lo vamos a volver una personita que no va a saber cómo comportarse en sociedad, que no va a aprender a compartir, que no va a aprender a socializar con otros niños, ¿sí?, hasta qué punto marcar su territorio, pero hasta qué punto también debe comprender, ¿sí?, y que hay un territorio de la otra persona y que la otra persona también tiene derechos y todo. Y todo esto yo sé que suena como terminología de muy adulto, pero todo eso lo están aprendiendo ellos en esa edad. Se está formando su cerebrito para aprender a conocer no solamente a sí mismos, sino también su entorno social. Por eso es tan crítico esto y por eso hay muchos problemas que los psicólogos han encontrado que se manifiestan mucho más adelante, porque en esta edad los papás nunca les enseñaron la palabra no. Los niños aprendieron a decir la palabra no, pero nunca aprendieron de sus papás esa palabra. Y luego tienen problemas para socializar, para estar en grupos, siempre son los que, ¿sí?, son dejados a un lado porque son personas que se vuelven tóxicas, para generar un ambiente tóxico porque todo gira alrededor de ellos. Puede llegar a un tema de narcisismo, que es cuando la persona solo piensa en sí misma y quiere todo para sí misma y se vuelve el centro del universo. Entonces es una etapa muy crítica de saberla manejar de la mano de Dios, de saberla manejar adecuadamente, porque es algo que puede, aunque no lo creas, marcar muchos años de la vida y el futuro de tu hijo. Les queremos contar qué pasó con nuestros hijos respecto a los terribles 2 años.
Yo pienso que con Crystal no lo vimos tanto. Es que Crystal siempre ha sido con un carácter muy noble. Entonces ella no... O sea, yo me acuerdo que cuando ella me empezó a decir no, pues yo sufría. Yo era como, aprendí a decir no. Pero no fue terrible, o sea, fue como listo, aprendió a decir no, pero lo pasamos, ¿sí? Pero cuando llegó Joshua tenía un carácter más fuerte que Crystal. Joshua lo que hacía es que, digamos, él llegaba a algún lugar y si había una persona que a él no le gustara o que él no conocía bien, entonces la solución de Joshua era clavarse acostado en una silla así todo el tiempo y podía quedarse ahí horas. Y entonces esa era su manera como de mostrar que algo no le gustaba. Entonces él podía estar bien, él podía estar tranquilo, pero si algo sucedía mal, su reacción podía ser esa, que esa era muy suave, ¿sí? La de tirarse por horas a una silla y quedarse así, o lanzar su juguete bravo, reacciones así fuertes. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, necesitamos ayuda, o sea, no podemos manejarlo así como ignorarlo, porque a veces un papá dice cuando su hijo está en pataleta, ignorémoslo y ya, como no, esto no está pasando, esto no está sucediendo, mientras el hijo está haciendo allá su pataleta y el papá ignorando que eso está pasando. Eso no lo podíamos hacer porque sabíamos que igual eso estaba mostrando que algo estaba sucediendo con nuestro hijo y teníamos que poner una solución de parte nuestra como padres. Entonces teníamos dos factores. El primer factor, nuestro hijo aprendió a decir no y aprendió a mostrar desagrado ante las situaciones que no le gustaba, ya fuera lanzando lo que le pedían o tirándose en la silla y no mirando. Me acuerdo que una vez le fuimos a hacer el cumpleaños en la iglesia infantil y yo sufría de pensar que él no quisiera aceptar a los amiguitos que iban a estar a celebrarle su cumpleaños y que se fuera a clavar en una silla. Entonces me acuerdo que mi charla con él antes del cumpleaños fue: Joshua, te vamos a hacer cumpleaños, pero por favor, ellos vienen es por ti, no te vas a clavar en la silla. Pero era como, no sé cómo decirlo, como el clamor de una madre porque no le avergonzara a su hijo, ¿sí? Algo así. Porque tristemente cuando un hijo se comporta así, trae vergüenza a los padres. O sea, ningún papá va a decir, ese es mi hijo, miren cómo hace pataleta. Nadie va a hacer eso. O sea, las pataletas generan vergüenza en sus padres. Y nadie, o sea, ningún papá está esperando el momento en que su hijo haga pataleta en un supermercado o en otro lado. Eso no lo quiere nadie. Recuerdo que para nosotros empezó a volver una situación que necesitábamos solucionar. Y la manera como nos dimos cuenta fue entender que ese sería ya el segundo factor. El primero, el niño necesita atención, empieza a llamar la atención con su pataleta y a establecer su propia voluntad. Y el factor otro que nosotros teníamos que darle a entender al niño, que fue la solución para nuestro problema, era enseñarle que cada acto o decisión que él tomara traía una consecuencia, ya fuera positiva o negativa. Y así fue la manera como lo logramos solucionar. Entonces ahí es donde entra el tema de la disciplina y de enseñarle a nuestros hijos a relacionarse socialmente. Si ellos aprenden que tirar las cosas es la manera de expresar su desagrado, su ira, ¿sí? En muchas ocasiones es enojo lo que sienten los bebés, lo que sienten los niños pequeños y no saben cómo expresar el enojo y lo expresan de esa manera. Y si ellos no les enseñamos y los instruimos a que no es tirando las cosas o ellos tirándose al suelo, si no establecemos disciplina, ellos se van a acostumbrar a que así es la manera de manejar las cosas y manejar el conflicto, y eso los va a llevar a tener relaciones muy tóxicas porque no van a aprender a comunicarse adecuadamente con otras personitas, sino que van a ser los niños que la gente va a mirar como uy, sí, pero a ese niño no se le puede decir nada, no se puede hablar algo malo, no se le puede decir la palabra no, porque entonces ya se siente, se tira, se enoja, ¿sí? Entonces ahí es donde uno enseña a manejar el enojo y les enseña que hay maneras de expresar el enojo que son saludables, que son necesarias. No podemos simplemente restringir nuestras emociones, hacen parte del diseño de Dios, ¿sí? Pero la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? Una cosa es el enojo, ¿cierto? El sentirse enojado, y otra cosa es el airarse, otra cosa es la ira, ¿sí? Que daña, que puede destruir a las personas alrededor, la grosería. Entonces es importante enseñarle al niño a
entender sus emociones y entender que son normales y entender el manejo, que el manejo es lo que puede ser destructivo y dañino para él primero que todo y también para los demás. Entonces ahí es donde muchos padres no caen en cuenta porque dicen, ay, pero no le quiero coartar sus emociones y sus... No, o sea, le estás enseñando que las emociones, ¿sí?, están ahí y toca aceptarlas o también toca manejarlas, pero que la expresión de las emociones es lo que toca hacer que no sea tóxico, que no sea algo que le pueda generar más daño a él y a otros. Entonces, ¿dónde entra el tema de la disciplina? Que cuando hay una reacción, pero no maneja la emoción, sino que tira el juguete, destruye algo, daña algo, se tira al suelo, entonces pierde privilegios. ¿Sí? O sea, esa es ahí donde empieza la disciplina. Ah, bueno, entonces tiraste el juguete, entonces ya no vas a jugar con el juguete y se lo escondes, ¿sí? Y ya no puedes jugar con el juguete. Le dices, mira, como lo tiraste, ya no puedes jugar con este juguete. Eso va a llevar a que el niño seguramente se frustre y llore más, ¿sí? Pero le va a quedar grabado algo, que tú no le vas a dar el juguete. Si cuando él llora tú se lo devuelves para calmarlo, para callarlo, no le estás enseñando disciplina, le estás enseñando que él se puede enojar, puede tirar la cosa y que fuera de eso, cuando tú le dices que se lo vas a quitar, con llorar tú se lo vas a devolver. Y eso es lo que tú le estás enseñando. Entonces hay padres que dicen, he intentado de todo con mi hijo, pero no es cierto, no lo han intentado. Se han rendido o han hecho los procesos a medias porque les han enseñado que ellos siempre ceden ante lo que sus hijos quieren. No les enseñan a esperar, no les enseñan a controlar sus emociones, a expresarlas de manera saludable, sino a utilizar la patanería para obtener lo que quieren. Eso no está bien. Entonces por eso es importante la disciplina y en esas cosas sencillas, ¿sí? En cumplir esas cositas, decirle entonces te lo quito, como lo tiraste quiere decir que no lo quieres y lo guardas y le estás enseñando, o sea, las cosas se valoran, las cosas no se tiran, las cosas no se golpean. Para nosotros eso al principio era bien frustrante por lo que les decimos, no sabíamos cómo manejarlo, pero cuando empezamos a entender la manera de utilizar sabiamente la disciplina de la mano de Dios, empezamos a recibir una respuesta positiva en los niños. Recuerdo que nos enseñaron a través de un libro que leímos que la disciplina es a la primera y es un error en el que caemos muchos de los padres, que uno empieza a la 1, a las 2 y como que el niño sigue desobedeciendo a las 3 y puedes llegar como al 10 y el niño todavía no ha obedecido porque él sabe que tú tienes como un aguante y que solamente hasta que tu tono de voz cambia, ahí es cuando el niño tiene que venir corriendo a obedecer porque sabe que ya estás a punto de transformarte, no sé. Entonces ese es un gran error que cometen los padres y que nosotros también llegamos a cometer, que uno como que da ciertas oportunidades esperando que el niño se arrepienta, a ver si pronto obedece, pero realmente los niños saben muy bien cómo son sus padres y hasta qué punto pueden llegar. Ellos conocen hasta qué nivel pueden esperar para poder obedecer. Y eso es algo que nosotros mismos les enseñamos a ellos. Eso no, los niños no es como que se les ocurrió un día mirar cuánto tiempo aguantan sus papás en ponerse bravos. Les aseguro, papás, que si ustedes hacen lo que les decimos sobre la disciplina y les enseñan a sus hijos el principio de que la obediencia siempre es a la primera, van a tener paz en su hogar. Y el genio de ustedes va a permanecer estable, no va a ser un genio donde se volvió ya algo personal porque no me obedece, entonces ya es algo personal contra mi hijo, no. Porque cuando los niños aprenden que esa es la primera, ellos saben que no hay oportunidades, o sea, que no viene un 2, que no viene un 3, que no viene un 4, que esa es la primera. Y que si no lo hacen, entonces hay consecuencias negativas. Y si sí lo hacen, hay consecuencias positivas, porque todo genera una consecuencia, ya sea negativa o positiva. Es bonito que cuando ellos obedecen, que también tú les reconozcas el logro, que no solamente les recalques cuando no obedecen, sino que tú les reconozcas cuando ellos obedecen. Y eso es muy bonito. Y lo que decía mi esposo, cumplir con lo que les dices. Yo recuerdo que una vez con Joshua, él tenía 2 años, y estaba corriendo para todo lado con unos carritos nuevos que le regalamos. Justo se los habíamos comprado como el día anterior. Y él estaba corriendo y como que no se fijó y se volteó y se estrelló contra una pared. Y eso le dio mucho mal genio. Y como se puso tan bravo de que se golpeó contra la pared, entonces él lanzó los carros lejísimos y eso fue muy grosero porque en realidad nadie tuvo la culpa de que él se estrellara contra la pared y su reacción fue lanzar los carros lejos. Entonces la solución que tuvimos fue tomar los carros que él había lanzado y se los botamos a la caneca.
Yo sé que puede ser suena muy drástico o lo que sea, pero ¿saben algo? A partir de ese día Joshua nunca más volvió a tirar un juguete, porque él sabía que, o sea, nosotros le dimos a entender, si tú lo tiras es porque no te importa, entonces como no te importa, pues lo vamos a botar a la basura. Y aunque suene muy duro y lo que sea, a nosotros también nos dolió, o sea, pensar en que el juguete que le habíamos comprado el día anterior, o sea, ni siquiera era un juguete viejo, no, era un juguete nuevo, y que se lo íbamos a tirar a la basura, o sea, íbamos a perder dinero. Pero ¿saben algo? Ganamos mucho más. Ganamos que nuestro hijo comprendiera que sus actos tienen consecuencias. Y entonces él aprendió que no podía hacer eso más y empezó a mejorar su carácter, empezó a entender que él no puede comportarse groseramente solo porque quiere. Empezó a entender que hay que respetar a los mayores. Empezó a entender que hay que ser agradecido con las personas. Un montón de cositas que se aprenden a los 2 años, así tú no lo creas. Sí, ahí él también aprendió que había maneras de manejar sus emociones. Entonces ahí está él. A veces nosotros también no podemos caer en otro extremo que a veces algunos padres caen, que es como, y no lloras, o sea, como que los niños ni siquiera pueden llorar porque si no los regañan o los castigan y demás. Y no, o sea, los niños o sea, el llorar es muy saludable, ¿sí? Según por lo que sea, ¿no? Pero usualmente es muy saludable porque es una buena manera de expresar mi enojo, ¿sí? Mi frustración, ¿sí? Y no le está haciendo daño a nadie más. Entonces se le enseña la manera de expresar, ¿sí? Y de manejar sus emociones y también de tampoco quedarse ahí todo el día llorando, ¿sí? Sino de manejarlas adecuadamente. Entonces se le enseña es que el tirar las cosas no es saludable, ¿sí? Ni para él ni para otros. O sea, no va a ser saludable más adelante. Y de nosotros padres depende que los terribles 2 años no se conviertan en los terribles 3, en los terribles 4, en los terribles 5. Sí, y de ahí en adelante. O sea, muchos padres hemos escuchado que se quejan muchas veces de sus hijos y lo que pasa es que tienen un carácter muy fuerte y esto y lo otro. Y realmente es lo que ustedes les enseñaron, o sea, es lo que los padres enseñamos a nuestros hijos, es la dinámica que nosotros les enseñamos. Eso cuesta porque admitir que uno se ha equivocado, ¿sí? Nosotros hemos admitido cuando nos hemos equivocado con nuestros hijos y luego corregirlos más duro que si hubiéramos hecho bien las cosas desde el principio. Lo hemos visto con nuestros siguientes hijos, pero ha sido bonito porque sí vemos que es posible el cambio y sí vimos que nosotros fuimos los que cometimos el error. Mientras yo crea que mi hijo salió así, pues nunca voy a procurar que él pueda ser mejor, nunca voy a creer que él va a poder ser mucho mejor. Y ¿saben algo? Eso es súper importante, que nuestros hijos aprendan a manejar sus emociones porque es algo que es para toda la vida, les va a ayudar en todas sus relaciones, en el jardín, si van al colegio, en la iglesia infantil, con otros niños, en la universidad. O sea, todo eso es un aprendizaje de por vida, el manejo de las emociones, el saber que hay otras personas, el fijarse, el procurar hacer el bien a otros. O sea, esas son cosas muy hermosas y todo eso se aprende en esa de los 2 años, o sea, los primeros pasitos para aprender todas esas cosas. Entonces es importante no ignorarlo y saber que es de nosotros depende cuánto duren ¿sí? Ese terrible periodo entre comillas, y el aprender a disfrutar esa etapa, el procurar ejercer la disciplina con sabiduría, ¿sí? El no caer en ser súper drásticos, autoritarios. Recuerda que no se trata de doblegar la voluntad del niño, para nada. No se trata de destruir su voluntad, destruir su individualidad, destruir su personalidad. No podemos caer en eso, ¿sí? Se trata de enseñarle que su individualidad, su voluntad, ¿sí? Nunca puede traspasar y hacer daño al otro. Y en eso está ese manejo adecuado de las emociones. Eso lo va a convertir en un ser humano muy saludable, ¿sí? En una persona que va a tener relaciones muy saludables, que va a ser muy agradable relacionarse con él, que otros van a decir, wow, o sea, sí, qué bonito, o sea, por su actitud, por todo, sin que pierda su individualidad, ni nada de eso, ni que sea doblegado a las malas, sino ejerciendo la disciplina en amor, ¿sí? Enseñándole que nuestra palabra vale, cosas que hemos mencionado en videos anteriores. Y la palabra clave es enseñarle la disciplina con amor. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando el papá se sale de quicio, la mamá se sale de quicio, a ella la disciplina no se va a ejercer de la manera como Dios dice. Y ahí es cuando podemos llegar a maltratar a nuestros hijos. Entonces, por favor, pues aprovechen que Dios nos ha puesto en esta tarea de ser padres de a 2. Si tú eres el que
estás disciplinando a tu hijo y sabes que te sacó de quicio en algún momento o que lo que estás disciplinando es algo que ya te llegó hasta arriba, ya no sabes qué más hacer, entonces búscale a tu esposo y dile, mi amor, por favor, disciplínala, mira que hizo esto, o disciplínalo, mira que hizo esto. Entonces ahí tú que estás airado no vas a sobrepasarte en cuanto a la disciplina con tu hijo y lo vas a hacer junto con tu pareja de la manera más sabia y en amor. Recuerden que el proceso de la disciplina es un proceso donde al final el niño termina creciendo como persona, no siendo menos ni terminando destruido, no. El niño termina creciendo y entendiendo y agradeciéndole a sus papás porque la disciplina es porque los amamos. Recuerden que la palabra dice que Dios al que ama disciplina y así mismo nosotros como padres. Cuando tú te haces el que aquí no está pasando nada, el que está ignorando la disciplina, tristemente no estás amando a tu hijo o a tu hija. Entonces piensa que el ignorar las pataletas no puede ser la mejor solución para esperar que tu hijo responda con una conducta diferente. Si tú quieres que tu hijo responda con una conducta diferente, tienes que tomar medidas, tienes que pararte al frente y mirar cómo con la ayuda de Dios puedes solucionarlo. Y esperamos que los tips que te dijimos hoy te sirvan de gran ayuda. A nosotros nos sirvió mucho después, ya cuando llegó Abby, cuando llegó Annie. Olivia no ha llegado a los 2 años, pero eso nos sirvió mucho para las siguientes niñas que tuvimos después. Y ya fue más fácil, ya no era como ay no, ¿qué va a pasar ahora? Ya casi va a cumplir 2 años, sino que ya realmente el hecho de que los niños comprendan que tienen límites y que ellos se pueden mover sanamente dentro de esos límites los ayuda a crecer seguros y los ayuda a ser niños con los cuales los demás padres quieran que sus hijos compartan y así. Y no te rindas, o sea, si de pronto ya la dinámica es que estás desesperado con tus hijos porque de pronto no aplicaste esos principios, sí va a costar un poquito de trabajo hacerlo, pero es posible. Hemos visto padres que se rinden, lo intentan una vez y fue como que, no, mi hijo no respondió a la disciplina, entonces no, mi hijo no, es diferente. Y eso es mentira, o sea, los principios están ahí, los principios en la palabra, los principios para todos aplican y hemos visto y testimonios de miles de personas alrededor del mundo que han aplicado esos principios sencillos y han visto las vidas suyas y de sus hijos transformados, pero requiere pagar un precio, requiere que de pronto salgas un par de veces a un restaurante y tu hijo te avergüence entre comillas o haga pataleta porque tú lo disciplinas en el restaurante, le quitas el juguete. Pero si tú aguantas eso, ¿sí? Si vives ese proceso y le enseñas que igual tú no te sales de casillas, igual mi amor, igual no te lo voy a dar, tú sabes que no puedes hacer eso, no puedes tirarlo. Si tú aguantas esos 1 o 2 momentos de pena o 3 momentos, o sea, si aguantas esos momentos de pena sin rendirte, vas a ver que va a cambiar la situación porque estás disciplinando al niño y le estás enseñando que en público las cosas no son diferentes, que no es que en público entonces ahí sí le corres a hacer lo que él quiere, pero cuesta el pasar la pena, cuesta el pasar la vergüenza, cuesta el sentir que todo el mundo voltea a ver tu mesa porque tu hijo está llorando o diciendo no papá o no mamá, sí, cuesta. Nosotros sabemos lo que es eso, o sea, no les estamos diciendo de cosas como mandándolos allá, háganlo ustedes, sí, hemos vivido eso. Pero saber qué es lo que nos ha motivado a vivir a aguantar ese proceso, que sabemos que vamos a cosechar algo mucho más bonito porque vemos a nuestros hijos mayores la manera en que se comportan y no delante nuestro, sino la manera en que otros hablan de ellos y decimos, valió la pena aguantar esos momentos de pena para disciplinarlos, para que fueran mejores personas, para que fueran mejores seres sociales que socializan mejor con otros, porque ya la sociedad, o sea, aquellos que los rodean, dicen, wow, qué bonito compartir con ellos, wow, cómo comparten, wow, cómo esto. Pero ellos no vivieron las penas que nosotros vivimos para formar eso en ellos. Entonces, no se rindan, padres, porque es posible y sí, cuesta, claro que cuesta, ¿sí? Pero no pienses en ti, piensa en lo que vas a cosechar a futuro y piensa en el bienestar de tu hijo. Y otra cosita más, ya como para agregar la cerecita del pastel, es que sean los mismos en casa y afuera de casa. Si ustedes en casa son muy estrictos, la disciplina se mantiene, pero si cuando salen les da pena, sus hijos se van a dar cuenta y saben que afuera pueden desobedecer, o que si llegó la visita, llegó el abuelito, no sé, llegó alguien y que ustedes cambian, los niños notan eso y ellos saben que entonces ahí pueden desobedecer, ahí pueden brincarse todas las reglas porque en ese momento los padres les da pena. Entonces
qué dirán ellos. Y entonces los niños ahí se aprovechan porque ellos son súper inteligentes. Sí. Entonces, por favor, papás, mantengan siempre los mismos parámetros, tanto en casa, cuando llega visita, cuando salen, para que sus hijos tengan una estabilidad. No se confundan. O sea, ni Sí. siquiera es de que lo hagan de malo, ¿no? Sino que aprenden que así es aprenden inconscientemente que cuando están los abuelos pueden hacer lo que quieren. Eso les da mucha seguridad cuando llega la visita, ustedes mantienen los mismos parámetros, todo continúa igual, las reglas no cambian. Y eso ayuda a que el carácter de sus niños sea formado en todo lugar establemente. Es que Dios los continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, dale un me gusta a este video. Y si tú celebras cuando tu hijo hace pataleta, dale no me gusta a este video y busca ayuda. Tenemos también la página plandelasedades.com, ahí puedes suscribirte a nuestra lista de correos. También tenemos página en Facebook e Instagram como El Plan de las Edades. Y tenemos el canal de nuestra familia en YouTube, A Big Happy Family, con contenido sano y divertido para toda la familia. Hasta la próxima. Chao.